Muy bien, están los siete que iniciamos, así que no sé si habrá alguno que estuvo antes o que entró después de la lista. No, creo que ninguno, ¿no? Ya. Libro de Sofonías ahora. Sofonías. Sofonías en hebreo es Shefayá. Shefayá significa Jehová esconde o a quien Jehová ha escondido o Jehová protege. El nombre Sofonías sugiere el nacimiento del profeta en el tiempo de matar de Manasés, según de Reyes 21:16. Según G.A. Smith en el libro de los 12 profetas, el volumen 2. Profetizó en los días del rey Josías de Judá. Fue el autor del libro este y otros dicen que hay partes del libro de origen dudoso. La época en que fue escrito fue en el transcurso de su ministerio o más o menos por el año 640 al 609 a.C. Este libro fue hecho en tiempo de crisis, ¿ya? En hebreo y en algún lugar, en algún sitio de Judá, ¿no? El lugar fue en algún lugar o un sitio de Judá, algún lugar que corresponde a Judá. Sofonías no sobresalió mucho, pero fue claro, celoso y severo. O sea, no es un libro que, digamos, sobresalga en literatura o algo así, pero es un libro que cumple su etapa, ¿no? Fue el más fiero de los profetas, el más duro, de alguna manera, y predica el juicio universal, ¿no? Entonces va más allá de lo que escribió Nahum, ¿no? Él dice que el día del Señor será un tiempo de gran ira de Dios en el que nadie escapará. El Señor mantiene su firme control sobre su palabra, a pesar de las apariencias que puedan decir otra cosa, ¿no? Sí, porque eso también ocurre, ¿no? Uno piensa que Dios se ha descuidado de nosotros, las situaciones se van de mal en peor, pero su palabra está ahí, ¿no? Y se cumplirá. El ministerio de Sofonías es para con Judá, es decir, Judá era el centro, ¿no? Durante los años previos a la destrucción total, ¿no? Antes de la invasión babilónica, ¿ya? Fue durante el reinado de Josías, cuando estaba joven. Josías comienza siendo un buen rey. Él empezó a reinar desde niño, ¿eh? Tenían un regente ahí y fue adolescente, joven, hasta adulto, ¿no? Fue uno de los reyes muy interesante, muy bueno, hizo reformas inclusive, ¿no? Y en él se establece nuevamente el volver a la ley. Bueno, él instituye entonces reformas radicales, probablemente por la influencia del profeta Sofonía, pero ni siquiera estas reformas son suficientes porque Judá cae más y más profundamente en apostasía y pecado, ¿no? La actitud del pueblo ya era casi irreversible a pesar de las reformas de Josías. Sofonías fue contemporáneo de Jeremías y reside en Jerusalén. Su profecía tiene que ver tanto con el juicio divino inmediato como a largo plazo, ¿no? Entonces, habla acerca de lo que está pasando, pero se proyecta hacia más adelante, ¿no? Hacia más allá de lo que estaban viviendo en esa etapa. La descendencia del profeta retrocede por 4 generaciones. Eso sugiere que el Ezequías mencionado puede ser el rey, ¿no? Eso haría Ezequías, que fue rey de Judá, el tatarabuelo del profeta, más o menos por ahí sería. Algunos dicen que sí, que Ezequías pues ha sido el profeta, o perdón, el tatarabuelo
de profeta o ha tenido una relación de alguna manera, ¿no? Familiar. Muy bien. ¿Qué nos dice Sofonías? Aquí está primeramente este mapa que es importante también para analizar. Y hemos visto que en este curso estamos tratando de ponernos en, digamos, geográficamente para tener una visión más clara de dónde han estado estos profetas, ¿no? Aquí encontramos este, este mapa, ¿no? Donde está el reino de Judá. Aquí es donde predica Sofonías, ¿no? Y en ese tiempo estaba pues el reino de Moab, los nabateos por otro lado, Edom por otro lado, hay tribus árabes por otro lado también, y esta es la parte de los filisteos, ¿no? Y está Amón también, y por este lado posiblemente, bueno, la Samaria, ¿no? Dios, por otro lado, los temas que vamos a mirar aquí en este caso, ¿no? Muy bien, los temas que hay que tomar en cuenta. Un tema es que Dios no tiene prejuicios. Los prejuicios son humanos, de alguna manera, ¿no? Todos tenemos prejuicios y en el mundo evangélico somos bien prejuiciosos, ¿no? O sea, prejuicios, ¿no? Hacemos juicios antelados, ¿no? A veces. Él siempre odia el pecado y ama la obediencia, ¿no? Entonces, Dios quiere que tengamos corazones puros, no señales externas de piedad. Ese es otro elemento importante. Apunta a nuestro corazón, no a lo que hagamos externamente, ¿no? La actitud del ser humano es tratar de, digamos, hacer méritos delante de Dios, ¿no? Eh, con algunas cosas que podemos hacer, ¿no? Culto, servicio, sacrificio, misa, todo ese tipo de cosas. Siempre es nuestro referente, ¿no? Pero Dios no está preocupado por esas cosas, ¿no? Y ahí es donde hay una diferencia, ¿no? Lo que quiere ver es Dios corazones puros. Y Dios ve el corazón, ¿no? Y hay que tener cuidado también con eso, porque dice, bueno, Dios ve la intención y el corazón, ¿no? Entonces, también descuidamos a veces algunas cosas que deberíamos también tomar en cuenta para la corrección, ¿no? De nuestros actos. Si bien Dios no, entonces no está avalando señales externas de piedad, de todas maneras hay que vivir una vida de piedad, ¿no? No para caerle bien a Dios, no, sino porque necesitamos responder a la santidad que Dios tiene, ¿no? Eso creo que es importante también tomarlo en cuenta o reflexionar. El anunciado día del Señor también traerá juicio más grande de lo que el mundo haya conocido. El día del Señor es un elemento, está viniendo, está hablando de la venida del Señor en realidad, ¿no? Y la venida del Señor tiene dos elementos, ¿no? Uno es el juicio, ciertamente. El otro es la misericordia, ¿no? Y la gracia, ¿no? Entonces son dos momentos. No que el Señor viene en dos momentos como se ha propuesto en el dispensacionalismo, sino la idea de que Dios este, eh, nos muestra entonces que el día del Señor es terrible para algunos, pero de bendición y salvación para otros, ¿no? Entonces, en todo caso podemos apuntar esto, ¿no? Para el impío es día terrible, para el justo, ¿no? Día de reivindicación, de gracia y salvación. Bien. Lo otro es que la renovada comunión con Dios es posible para todos los que con sinceridad tengan corazones arrepentidos, ¿no? Un corazón arrepentido va
a volver a Dios, ¿no? Porque esa es la primera actitud, ¿no? El arrepentimiento no es hacer cosas buenas o actos buenos, aunque deberíamos hacerlo de alguna manera. Recuerden, por ejemplo, el caso de Cornelio. No era un hombre de Dios, pero había entendido el propósito de Dios y buscaba al Señor o trataba de hacer muchas cosas y sobre todo lo hacía porque tenía un corazón dispuesto, ¿no? Y Dios por eso lo ve y envía a Pedro para que le hable, ¿no? ¿No? Y se denota eso. Bueno, eso en el Nuevo Testamento. Pero también esa actitud está aquí también presente. Así que ya dijimos, el concepto de arrepentimiento no está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tal como nosotros lo aplicamos en el mundo evangélico, pero sí está el sentido de qué cosa es, ¿no? Es el acto de enmienda que debemos de tener en nuestros corazones, actitudes nuevas, ¿no? Que nos hacen volver a Dios, ¿no? El volver a Dios. El libro están ausentes todos los estudios individuales y sociales que forman los otros profetas. O sea, acá no hay mucho énfasis en lo social como sí lo hay en los otros profetas. Pero hay una excepción. No hay análisis de carácter, ni cuadro, ni sátira, pero la excepción sí merece la consideración. Describe la actitud aborrecida tanto por el profeta como por el reformador, es decir, la del hombre indiferente y estancado, ¿no? De aquel que eh, dice, ¿no? Este es digamos, la actitud vamos a ponerlo de esta manera, mejor, del conformista, ¿no? ¿No? Del que ya pues es indiferente, más que conformista, indiferente, le va y le viene las cosas, ¿no? Y por eso ahí está esa figura de Dios, no hará ni bien ni mal, ¿no? No hará ni bien ni mal. Ese pasaje creo que vamos a analizarlo después, ¿no? Pero es un pasaje interesante que, que nos habla de cómo el ser humano, en medio de sus cosas, ¿ya? No necesita o toma una actitud de no arrepentimiento, ¿no? Y cree que el Señor no le va a hacer nada, así esté curvando sus cosas, ¿no? Esa es la actitud que se tiene. Y aquí está entonces el bosquejo, ¿no? Título 1.1, el juicio sobre todo el mundo y sobre Judá en particular, a partir del versículo 2 al 18. Un juicio mundial, 2 al 6. Preludio, un juicio sobre todo el mundo, versículos 2 y 3. El juicio sobre Judá y Jerusalén a causa de su idolatría, versículos 4 al 6. La parte B, el juicio sobre toda clase de pecador, versículos 7 al 13. Y aquí va a clasificar de alguna manera, ¿no? Los príncipes, versículos 7 al 8. Los ladrones o idólatras, versículo 9. Los mercaderes, versículos 10 y 11. Los indiferentes y ricos, versículos 12 y 13. Eh, Aquí llama la atención, ¿no? Que a esto, no es que está solamente especificando a este tipo de personas, ¿no? En realidad, estos presentan, ¿ya? Representan una forma, ¿no? De todos los hombres, ¿no? Los que gobiernan, los que roban, ¿no? Los que se dedican a los ídolos, los comerciantes que también hacen lo suyo, ¿no? O que los que se enriquecen, ¿no? A la mala, ¿no? Esto hay muchos, ¿no? Y sobre los indiferentes, los que ahí están, la pasan nomás, y también los ricos, ¿no? Los que han multiplicado sus riquezas a la mala, ¿no? No está hablando de los ricos, de que no es bueno ser rico, porque a veces se piensa así, que Jesús por castigaba por la actitud de ser rico, no, sino de que aquellos que han hecho de la riqueza su ídolo, ¿no?
C, la inminencia y la naturaleza terrible del juicio, versículos 14 al 18. Entonces hay un juicio inminente, versículo 14, un día terrible y oscuro, versículos 15 al 17, y que muestra que no habrá salvación, ¿no? Ese es el juicio de Dios, ¿no? Aquí aparentemente la salvación no se muestra. La segunda parte es la exhortación al arrepentimiento y a la perseverancia. Capítulo 2 hasta el capítulo 3 versículo 8. El llamamiento al arrepentimiento y buscar al Señor para ser escondidos en el día del Señor. 2 1 al 3. El llamado a buscar de Dios, ¿no? A volver a Dios. Debería ponerlo de esa manera para hacer entender el llamamiento de volver a Dios y buscar al Señor, ¿no? La razón. Dios juzgará a las naciones de cerca y de lejos. Versículos 4 al 15 del capítulo 2. Y aquí hay dos puntos. El punto uno, el juicio sobre las naciones cercanas, versículo de 4 al 11. Y aquí están estas naciones. Sobre Filistea, ahí vimos a Gaza, ¿no? Versículos 4 al 7. Sobre Moab y Amón, versículos 8 al 10. Y sobre todos los dioses de la tierra, versículo 11. Y el juicio sobre algunas naciones poderosas de lejos, sobre Etiopía, versículos 12, y sobre Asiria y Nínive, versículos 13 y 15. Bueno, en el mapa no aparecen Asiria, Nínive y Etiopía, están más acá, ¿no? Más arriba, pero sí está Amón, ¿no? Moab, ¿ya? Y acá está Filistea, ¿no? Que es lo que mencionamos aquí, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a la parte C de esta segunda parte, ¿no? A, B, C. C. Si Dios castiga al pagano, no pasará por alto a Judá. A veces se piensa que es así, ¿no? Y es justamente uno de los errores que tenemos al interpretar nosotros que, por ejemplo, la iglesia, y esto lo hace el dispensacionalismo, que cree que la iglesia no pasará la tribulación, ¿no? Y uno dice, ¿y qué cosa es tan importante en la iglesia que no va a pasar la tribulación? Porque esta generación del final, ¿no?, va a ser librada de esa terrible situación que va a venir a la tierra. ¿Por qué entonces no fue liberado por qué no fueron liberados los hermanos que vivieron en la época del comienzo de la iglesia? En la persecución, la terrible persecución que hizo Roma, casi 200 años de persecución, donde murieron y hubieron mártires a más no poder, ¿no? Si ellos que eran consagrados, dedicados, santos y puros, o por lo menos pensamos de esa manera, ¿qué nos toca a nosotros entonces, no? Que algunos piensa que son más puros y santos cuando no es así, ¿no? Y se ve por actitudes eso. Bueno, entonces, eso es un argumento para mostrar que con tribulación o sin tribulación, Dios preserva a su iglesia, ¿no? Y va a estar siempre presente. Y, y si viene tribulación, pues habrá que pasarla, pues. ¿Por qué vamos a nosotros a hacer la excepción, ¿no? O por lo menos los que dicen que son la excepción, que son los más santos, consagrados y puros, ¿no? Si es que los hay. Y no soy Dios para afirmar ni una cosa ni la otra, ¿no? Solamente lo menciono. Ahora, entonces encontramos aquí en el punto 1, hay de la ciudad corrupta, la clase de pecadores, versículo 1 al 7, a los principales jueces, profetas y sacerdotes, versículo 1 y 4, al 4. Príncipes, jueces, profetas y sacerdotes. Fíjense en esa, mira, son este, dirigentes de la nación, ¿no? Los príncipes, los reyes, los jueces, ¿no es cierto? El poder judicial, los profetas,
el lado espiritual que hablan en nombre de Dios, y los sacerdotes, ¿no? Que tienen los encargados del templo y de todo el ritual y los sacrificios. Ve, el recuerdo constante de Jehová tocante a su soberanía, versículos 5 al 7. Esta parte es importante también, ¿no? La soberanía de Dios. Muy buena. Tocar eso para, dentro del libro de Sofonías, ¿no? Dios es soberano y Él va a cumplir y va a hacer lo que se tiene que hacer. Y que nadie pasa, que Dios no pasa por alto nada, ¿no? Y castiga a las naciones, castiga a las naciones. Dos, ha llamado Dios, han rechazado ellos. Por lo tanto, hay de ellos, versículo 8, acá hay un hay. Los hay son bien especiales, ¿ah? En Habacuc encontramos eso y que vamos a mirar después en su momento, pero los ayes en la Biblia marcan ese juicio de Dios, ¿no? ¿No? Determinaciones de Dios. Ahora pasamos a la tercera parte. La salvación y la glorificación para el remanente después del juicio, versículos 3 al 20, ¿no? Entonces, un remanente siempre va a estar presente después del juicio, ¿no? Entonces, por eso Dios no separa a su pueblo, ¿no? Pasa, ¿no? Aquí en Israel sucedió eso también. A, vendrá, saldrá el remanente de Dios de entre los paganos, versículos 9 al 10. B, Israel restaurado será limpiado y santificado, versículos 11 a 13. Y C, el Israel confortado y exaltado a un puesto de honor, ¿no? Versículo 14 al 20. Entonces, después de ser restaurado, entonces se le da un puesto de honor. Ese es el aspecto con Sofonía. No sé si hay algo más que agregar. Sí, tenemos que agregar varias cosas acá, ¿no? Este, entonces, ya aquí hace más un énfasis hacia la actitud del hombre, la actitud del pueblo, ¿no? Y también, por supuesto, ese hecho de que Dios es soberano y que al final, pues, pagará, ¿no? Y se encargará de corregir lo que el mundo hace, lo que el hombre hace, ¿no? A veces pensamos nosotros, las naciones y los poderosos piensan como si fueran pues los únicos y poderosos y que nadie los puede, les puede brindar la plana o que nadie le puede decir nada y se quieren superiores y hasta algunos toman la actitud de dioses. Pero todos ellos serán derribados, dice la Biblia. Todos ellos tendrán que dar cuenta a Dios. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. Nadie se va a escapar de que cuando Dios reclama, tienen que entonces entrar ante la presencia de Dios y de hecho que no va a entrar a la presencia de Dios para bendición, sino simplemente para mostrar aquellas cosas que han hecho, ¿no? Entonces la justicia de acá, de este mundo, la podemos arreglar, se puede amoldar, se puede adaptar a las circunstancias para librarnos nosotros de eso, como lo hacen muchos y en muchas naciones, y en la nuestra lo están haciendo. Pues eso también va a ocurrir en su momento, que Dios va a intervenir y va a destruir todo eso, lo que han hecho, todo lo que han hecho contra el pueblo, contra la gente, aquellos que están en poder. Eso, eso es lo que está castigando, ¿no? Por eso habla de príncipes, jueces, profetas, sacerdotes, ¿no? Y de toda la ciudad corrupta también, ¿no? De la corrupción, ¿no? ¿Ya? De tanto pecado que hay, de tanta violencia que hay. Eso lo muestra Dios. Y ahí a aquel que no hace bien, pues la pagará, ¿no? ¿No? La pagará. Hoy se escapan aquellos que ponen alimentos
que contaminan a nuestros chicos en las provincias y pueden ser librados ahora, pero Dios les va a reclamar eso. Y todos aquellos que están haciendo lo malo a nivel gubernamental, también Dios los castigará, ¿no? Así que horrenda cosa es caer en Dios, en manos de un Dios vivo, dice Hebreo, ¿no? Tremendo eso. De esto me llama la atención y lo he dejado para que podamos analizarlo y pensarlo, ¿no? Y, y ir dejando esto como una muestra de aquello que Dios dice por medio de Sofonías, ¿no? Nos muestra que hace una especie de radiografía del pueblo y de lo que está ocurriendo, ¿no? También aquí tiene que ver con Habacuc, que es lo que vamos a ver también en su momento, que es el siguiente profeta que vamos a estudiar. Todo indica que las profecías de Habacuc que condenan a los pecados de las autoridades y del pueblo en general fueron transmitidas antes de la reforma de Josías. Dios estaba dispuesto a castigar no solamente a su pueblo, sino también a las naciones vecinas. Y Sofonías es parte de esto también, ¿no? Eh, en un primer mensaje dice que Él acabará con todos los seres vivientes. Capítulo 1, versículo 2 al 3. Está llegando el día terrible de la ira de Dios, dice, el cual castigará a todos los pecadores, inclusive a los de su pueblo, ¿no? Versículos 7 al 18. Así que es necesario que el pueblo de Dios se arrepienta de sus pecados y que todos vuelvan a Dios. Capítulo 2, 1 al 3. Anuncia, profeta, Josué, que todos los pueblos vecinos, ¿no?, de Judá serán castigados. Ya hemos dicho quiénes son, ¿no? Los moabitas, los filisteos, los amonitas, los etíopes, los asirios. Capítulo 2 de 4 al 15. Y Jerusalén también será castigada, o sea, no queda exenta, pero al final Dios lo salvará a su pueblo y Jerusalén será el lugar donde todos vivirán en paz y seguridad. Siempre Jerusalén es símbolo de la paz y de la presencia de Dios y de la espiritualidad. El libro termina con una hermosa alabanza, ¿no? Capítulo 13 al 14, del 14 al 20, lo vamos a ver después. Pero quiero aquí hacer ver el caso que encontramos en cuanto al día de Jehová, ¿no? Este, el Señor anuncia que acabará con todos los seres vivientes, ¿ya? Personas, animales, aves y peces, ¿no? Versículo 2 al 3 nos dice eso, ¿no? 2. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. O sea que aquí está hablando de desaparecer todo. Terrible, ¿no? Después dice, extenderé mi mano sobre Judá. Ahora, hay un detalle que cuando dice acá, eh, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Cuando leemos así a secas, faz de la tierra, decimos, es toda la tierra, ¿no? Es un juicio universal. Ya. Ese es el primer momento. Pero la frase faz de la tierra está hablando del lugar de Judá y de todo lo que corresponde a esos sitios, ¿no? Entonces, a esa referencia está haciendo. Entonces, por eso el juicio es a estas naciones, ¿no? Pero siempre se interpreta el juicio como un juicio final, ¿no? En Sofonías se da de esa manera. Pero ya saben, entonces, cuando habla de toda la tierra, faz de la tierra,
no está hablando de todo el planeta, pues, ¿ya? Es una expresión que se refiere al lugar donde están ellos, ¿no? Ya, muy bien. Todo esto va a suceder en el grande y terrible día del Señor, ¿no? Desde el versículo 7 comienza a decir, calla a la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, ¿no? El día de Jehová. Muy bien. Y desde ahí entonces dice de esta manera el Señor, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, a los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y 10, habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mantes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Son todos los que traían dinero, ¿no? Entonces, y luego aparece el versículo 12, dice, acontecerá que en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Voy a leer este versículo en el original de Cazoró de Reina. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres, ¿no?, que reposan tranquilos sobre sus heces. O sea, está hablando de que Dios va a descubrir hasta que está haciendo sus necesidades ahí y en medio de sus necesidades está elucubrando y está ahí pensando y está haciendo, planeando lo malo, pero dice, Dios no hará ni bien ni malo, ¿no? Yo, dice, escudriñaré con linterna, está hablando de que Dios va a poner y va a sacar a juicio todo, hasta lo mínimo, hasta el detalle más íntimo, más pequeño, que solamente es de la persona misma. Por eso dice ahí, yo escudriñaré y estaré ahí sobre los hombres que hacen sus heces, que están haciendo sus heces, que están sentados ahí hoy día diríamos en este caso, que están sentados en el baño, en el lugar donde hacen sus necesidades. Y ahí están maquinando cosas, ¿no? Interesante ese detalle que está aquí, ¿no? Jehová ni hará bien ni mal. Declaraciones semejantes se encuentran en el Salmo 10:4, 14:1, Isaías 29:15, en Malaquías 3:14-15, en Jeremías 5:12. O sea que esa manera de pensar estaba muy arraigado, ¿no?, en la gente de aquel tiempo. Miremos, por ejemplo, el caso del Salmo 10:4. ¿Alguien quiere leerlo? Salmo 10:4 y el Salmo 14:1, ¿no? Salmo 10:4 dijo pastor, Ya. dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Ok? Es lo que está pasando con esto, ¿no? Está curando sus cosas, pero no está tomando. Lo único que dice, Dios no me va a hacer mal ni bien, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Ya, pues, no me va a juzgar. Y cuidado, porque sí, Dios nos juzga, ¿no? De alguna manera. Entonces, todo lo que hagamos, debemos hacerlo conscientemente que Dios nos está viendo, Dios está ahí, que nada se escapa de su mano. Y hay que ir a dar esas explicaciones respectivas a Dios también, ¿no? Y hay cosas que de repente, pues, ¿qué hacemos? No, que no tienen tampoco respuesta o que no podemos explicarlas, pero de todas maneras ahí está el Señor para que nos pongamos a cuentas con Él. Muy bien.
El Salmo 14:1. Pastor, dice, en la versión que tengo dice el necio en su corazón, no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Ujú. Entonces está hablando del hombre depravado de alguna manera, ¿no? Que está mal. Y acá inclusive cuando lo ponen aquí en Sofonías en el texto eufemístico, porque hace un eufemismo, la Reina Valeria hace un eufemismo acá para no eh, herir susceptibilidades, ¿no? Imaginarse una persona que está haciendo sus necesidades en el baño, ¿no? Que antes igualmente no había baños de paso, ¿no? Estaba en el silo, ¿no? En esos lugares ahí hacían sus necesidades. ¿Ya? Pero aquí está hablando, le ponen ahí como el vino asentado, dice, ¿no? Esto da otra idea también. Sí que sacamos esta traducción, ¿no? Los que reposan tranquilos como el vino asentado. Es que está haciendo sus necesidades, pero está mareado también, ¿no? O sea, se ha dado su traguito, se ha dado su, ¿no? Y entonces está pensando en que nada malo va a pasar con esto, ¿no? Y nada malo en el sentido no solamente de ese acto, sino estamos hablando de aquellas cosas que está locurando de todas maneras, que está pensando o que está tratando de tomar y que, bueno, Dios puede ser bueno, pues Dios pasará por alto todo eso. Ahora, otro versículo, Isaías 29:15. Isaías Pastor, 29:15 y otro Jeremías 5:12, ¿ah? Sí, no, estaba leyendo acá este versículo y ¿cómo se podría interpretar esto? De Sofonías 1:8. Acá en esta versión que tengo dice, en el día del sacrificio del Señor, castigaré a los funcionarios y oficiales del rey y a cuantos se visten según modas extrañas. Bueno, en esta versión dice así, ¿no? Y en cuanto se visten a modas extrañas. Tal vez algún hermano puede tomar esto como, ya ves, por la vestimenta, ¿no? Por el tipo de ropa de vestimenta que claro. están usando. Ajá. ¿Cómo lo interpretan? En la 66, a todos los que visten vestidos extranjeros. No, acá lo que está hablando es de a ver, de la fastuosidad, ¿no? De el derroche, sería más o menos, ¿no? Del derroche. Y el derrochar también es algo malo, ¿no? En una nación cuando se derrocha el dinero, habiendo tantas cosas y tantas necesidades, ¿no? Es terrible eso, ¿no? Y bueno, ahí suponía, está mostrando ese aspecto del derroche que hacen, ¿no? Ustedes saben que ahora, por ejemplo, han hecho una ley que eso está prohibido y era castigado y penado, ¿no? Eh, el nepotismo. El nepotismo es un delito, pero hoy día en el Perú se perdona el nepotismo. Han creado una ley diciendo que los familiares de los congresistas y de los que están en puestos de gobierno pueden contratar con el Estado. Antes no se podía, ahora ya no es delito. Fíjense. O sea, hay cosas que son delito que en el país ya no son delito. O sea, puedes cometer el delito, no importa, pues ya. Y algunos por ahí, y quiero responder en un momento también eso, que alguien dice, bueno, que eso interesa, dice, ¿no? Si está en el gobierno, que bueno, pues que aprovechen esos espacios, pues que lleven a sus familiares. No, se trata de eso. En la antigüedad, el rey, los hijos, ya se mantenían, claro, y tenían que hacer eso porque tenía que suceder al padre, ya. Pero en este caso no es así. El nepotismo hoy, en el mundo moderno, es un delito en cualquier nación, ¿ya? El usufructo del Estado y el enriquecimiento,
ya, por medio del Estado, eso es lo que se está normando acá en Perú, cuando en otras naciones eso está prohibido, ¿no? Ya eso muestra la actitud, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, que le estoy diciendo, es lo que aquí también está castigando Dios. Aquí lo castiga, ¿no? Entonces hay que tener el cuidado. No pasa por alto eso, ¿no? Muy bien, Isaías 29:15. Miren que esto que estamos hablando, podemos interpretar el texto, claro, algunos esto no lo toman así, es bien difícil, o no se quiere, aunque acá, no es difícil, el texto de los profetas nos urge a hablar de este tipo de cosas, pero lastimosamente no lo hacemos, nos quedamos callados, ¿no? No hay, Mm. y hay Le, puro le digo silencio. eso, pastor, le digo eso porque tuve algo curioso aquí con una joven, con una señorita aquí en la congregación, ¿no? Ya, Este, no sé quién, o sea, le habrían dicho en su casa, bueno, ¿no? El caso es que me dio por la oportunidad, viene ella, pues, ¿no? Con su pantalón, ¿no? Viene con su pantaloncito así, normal, ¿no? Vestida ella al servicio. Y bueno, le digo, Yanquita, le digo, vas a dirigir tú el día de hoy. No, hermano, me dice, ¿por qué? No, es que estoy con pantalón, hermano, me dice. O sea, se sentía, le habían enseñado tanto que se sentía mal, no sé, le digo, supongo que consideraba que no estaba vestida adecuadamente o que no se sentía bien o que se iba a avergonzar si de repente salía de esa manera. Y a veces como se toma, ¿no? Cosas así, ¿no? Como este texto, para considerar que es eso, pero sin embargo ahora nos damos cuenta que significa otra cosa, pastor. claro, y además, eso es una actitud legalista, pues, ¿no? O sea, tratar de aplicar eso que porque te vistes así, ya eso es pecado. No, no está hablando de vestir en sí mismo, sino qué tipo, digamos, qué actitud tienes frente a eso, ¿ya? Y qué hay en tu corazón, ¿no? Entonces, cuando habla de la vanidad, de la fastuosidad, de que, ahí está, por ejemplo, esto del roller, ¿no? Que hasta ahora no se ha hecho nada, ¿no? Eso, por ejemplo, es terrible, ¿no? Entonces, pero así es. O sea, eh, esa fatuidad, esa vanidad, ¿no? De que ya pues, entonces tú tienes el poder y lo muestras, pues, ¿no? En lo que tienes, ¿no? ¿No? Y compras por aquí y por allá a costa de qué sé yo, ¿no? Eso es lo que está hablando acá en el texto. Entonces, la vestimenta representa eso, no es simplemente el asunto de que si es falda o si es pantalón, si es aquí, allá, como se atribuye muchas veces, ¿no? Eso sería legalismo en todo caso. Pero bueno, ahí va. Vamos a Isaías ahora, Isaías 29:15. ¿Lo leo, pastor? ¿Sí? Dice, hay de los que esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Ah, Bueno, ¿y esas dos preguntas cuál? muy... Ese es Sí, otro también, ¿no? Las que hacen sus cosas ahí, no, nadie nos ve, no importa, ya, ahí lo tapamos, ¿no? Y después ya vamos aquí, yo pongo a tal persona para que ya me limpie, ¿no es cierto? Ya, y se acabó. Esas cosas son las que Dios destapa, ¿no? Miren, o lo destaparé en su momento también, ¿no? ¿No? Como digo, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Eso es peor que la justicia. Algunos se escapan de la justicia, pero de esto no se escaparán. Jeremías 5:12. Jeremías 5:12, a ver. Amén, pastor. Ya. Jeremías 5:12. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Ajá.
Aquí sí había una soberbia, ¿no? Y una actitud de que porque cumplían religiosamente con todos los sacrificios y todas las ceremonias, entonces decía, Dios no nos va a castigar, ¿no? Si somos su pueblo, ¿por qué nos va a castigar? Por eso digo, es soberbia esa actitud de decir, no, yo no voy a pasar la gran tribulación, la iglesia no va a pasar, no, porque somos su pueblo, Dios nos va a proteger. Falso. Si hay pecado, si hay violencia, si nos hemos alejado de Dios, entonces pasaremos también lo mismo, ¿no? Que pasó Israel. Israel negaba eso y los profetas denunciaron diciendo, ustedes están mal. No, nosotros estamos bien, decía. Nosotros estamos bien, porque somos pueblo de Dios, simplemente ya. No, hay que tener cuidado con eso, ¿no? La gracia sí nos cubre, estamos en la gracia, pero no juguemos porque la gracia no es para, ¿cómo digo? Pasaporte o visa para hacer cualquier cosa, porque ya estás perdonado, ¿no? Como hay en algunas congregaciones. Yo me acuerdo de una, pero que eso ya es una secta en realidad, ¿no? Que creo que se llamaba Gracia Plena, que ellos decían de esta manera, dice que la gracia te cubre los pecados pasados, presentes y futuros. Así que haz lo que tú quieras porque ya no es pecado decir. O sea, puedes emborracharte, puedes engañar a tu esposa, puedes ser infiel por aquí, allá. Ya eso está perdonado, ya eso. Miren hasta esa figura que permitían esos grupos, ¿no? O que permiten ahí, algunos grupos de ese tipo que hablan sobre eso, la gracia plena, ¿no? Todo está perdonado, haz lo que tú quieras, roba, todo, ya te perdonó, ya, porque los pecados futuros también ya están perdonados. Eso es una mala lectura de la gracia, una mala aplicación de la gracia, ¿no? Bueno, ahí va. Y finalmente, Malaquías 3 14 al 15. Malaquías 3 14 al 15. Malaquías, pastor 3, 14 y 14 al 15. 15. Sí. Ya. Malaquías dice así. Habéis dicho por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Ves? Esa es la otra actitud también, ¿no? Mm, ¿Para qué servimos a Dios? O sea, si Dios no va a hacer ni mal ni bien y sigue la corrupción, sigue la maldad, sigue la injusticia, siguen las muertes, las violencias. Y Wilson, tú debes haber sabido, bueno, lo que está ocurriendo en Trujillo, pero también lo que hubo hace poco nomás, ¿no? Cuando se cayó ese techo, ¿no? la plaza. Ese centro comercial, imagínense, ¿no? Entonces, uno dice, pero por qué todo eso, no? ¿No? Y los demás se aprovechan de eso y se enriquecen y lo demás, pero a ellos no les cae. Entonces, ¿para qué servimos a Dios? ¿Para qué estamos ahí? Esa es la actitud que tenían algunos en el pueblo de Dios. Pero acá Dios le está diciendo que no, así no es, ¿no? Y hay un salmo creo que habla de eso también, ¿no? ¿Mm? Dice, por poco mis pies se resbalaban, dice, ¿no? Y me entregaba a la inmundicia y al pecado, pero no, dice, por viendo la maldad y la prosperidad del malo, dice, ¿no? ¿No? ¿Cuántos malos, cuántos injustos, cuántos pecadores hacen y les va bien? Aparentemente, porque eso vendrá juicio de Dios en su momento. Y no estamos diciendo que ese juicio implica que se le va a quitar todo, no. Un juicio en el sentido de que van a confrontar delante de Dios todos sus actos. De eso no nos escapamos ninguno de nosotros.
tampoco, porque el juicio cae igual. Algunos dicen, no, la iglesia no va a pasar por juicio. Sí, la Biblia habla del tribunal de Cristo, donde todos, dice, daremos cuenta de lo bueno y malo que hemos hecho, ¿ya? Y eso pasa también por la iglesia, por los creyentes. Y dicen, no, los creyentes no vamos a pasar. No, con la gracia basta. No, sí vamos a pasar eso. Ya no para salvación, pero sí para dar cuentas delante de Dios, ¿no? Bueno, ahí vamos entonces con todo este asunto. La próxima semana vamos a hablar de Habacuc ya, y ahora sí vamos a enfilar en esto. Hagan su lectura, por favor, y no me están haciendo llegar sus trabajos también. Quiero eso porque las lecturas tienen que ver con un resumen y un informe de eso, con las críticas o con la apreciación de ustedes, y eso va a quedar como evidencia de trabajo y también de la lectura, ¿no? Gracias, hermanos. Ahora sí, nos vamos siendo, creo que ya estamos por la hora. Ya, ¿hay alguna pregunta antes, eso, una inquietud antes de esto, antes que cerremos? Pastor, disculpe, cuando usted dice acerca de del resumen y todo eso, ¿se envía de manera escrita o se refiere a la participación en clase de manera oral? No, la participación en clase es uno. Y lo otro es Ya, que me envíen entonces su informe de lectura, informe crítico, por el WhatsApp, ¿no? Eso también pas- me lo hacen llegar, sí. Las dos cosas son importantes. ¿Y por qué? Porque algunos no comentan, pues no dicen nada. Entonces, este, si lo hiciéramos todos, uno es que demoraríamos toda la clase, pero de todas maneras siempre tiene que haber esa presencia. Y para ver que si han hecho su trabajo es entonces por eso que pido ese informe de la lectura, ¿no? De resumen. informe de la lectura de resumen de lo que menciona. De cada, no de cada libro, sino de acuerdo a la lectura. En el sílabo ahí está, ¿no? Ahí, ya, Lo pastor, del sílabo, gracias. sí. No Ya. de cada libro, no, si no tendría que hacer 12. No, no, no es esa la figura. Aquí está dentro de sílabos y fíjense, acá dice, ¿no? Primera, haciendo una teología del Antiguo Testamento. Eso ya deben haberlo hecho y tienen que enviármelo. No lo han enviado. Creo que uno nomás me ha enviado. Segundo, el de León Book, de hoy día. Los profetas del siglo 9 y 8. Ya. El otro será para la semana 6 también de León Book, los profetas del siglo 7 según las páginas que corresponden. Y luego el cuarto, que sería el último día, León Wood, los profetas del exilio y del post-exilio, ¿no? Esos son los documentos. Y estoy Pastor, dividiendo por etapas, ¿no? Ya estamos entrando a pastor, la etapa del siglo 7 después, y luego, eh, y en algunos casos ya estamos en el 7, y lo otro es el final, los profetas del exilio y del post-exilio, ¿no? Muy bien. Doctor, una consulta, el libro de León Wood, en ese formato de PDF nada más lo tienen, ¿no? Lo que pasa, bueno, no sé si es el problema aquí, mi impresora o no, pero lo he intentado imprimir, pero no me acepta. Bueno, no sé si es aquí el tema aquí en la impresora que tengo. O no, pero o sea, en ese formato lo he intentado imprimir y no lo he logrado. No sé si al resto de mis compañeros le habrá pasado eso, pero No y sé, la Afi, ¿cómo lo consulta has es si hecho? Tú lo has mandado a hacer, ¿no, Afi? O Cristian. Yo lo mandé a imprimir, Ya, no sé cómo lo habrán hecho, pero entonces, ya. en este caso, convierte el archivo a otro eso, formato. esto bueno, si está en PDF no hay problema, porque cuando lo mandas a imprimir, escanear todo, y ahí lo mismo lo ordenan, porque el PDF te ayuda a seleccionar y ordenar por página, porque si lo mandas el mismo Word, cuando ya mandan a tipearlo, escanearlo, se desordena todo, mejor el PDF lo asegura nomás. Pero Sí, eso sí, pues. tienes que borrar páginas blancas, porque hay en unos libros que usted, pastor, manda y está página blanca, ¿no? Sí, sí. Y eso como que para escanearlo se lentea, o sea,
lo obvia y aumenta más páginas y ahí quita más, perdón, aumenta más páginas, hojas y así sucesivamente sale más hojas en debido. Claro. Sí, eso hay que adaptarlo de Gracias, repente. chicos. Aunque que yo lo mandé en PDF, no lo mandé en Word, me acuerdo. Sí, sí, por eso, en Sí, ese PDF. es el único Pero no libro. importa. El otro de Kaiser sí, pero tuve ese problema con el único libro, porque los demás que me mandó en otros ciclos también igual, siempre lo estoy imprimiendo. Bueno, voy a hacer lo que dicen los compañeros ahí. Gracias más bien, chicos, Ya, por gracias. eso. Ya, muy bien. Ya. Pastor, hacer una consulta, solamente son 2 resúmenes por el momento, ¿no? Para presentarle. Por el Solo momento. dos, ¿no? Y Sí, así sí, por el y ya momento. vayan haciendo el tercero también, ¿no? El Ya, tercero de los ya. profetas del siglo VII. Ya, ya. Profetas del siglo VII, porque ya estamos por ahí. Ya. Para que terminen bien, pues sí, al octavo día, a la octava semana, ya tengan todo y no vaya después, termina el curso y recién están empezando a entregar y ahí ya no es bueno, yo les bajo la nota, pues. Siempre hago eso. Los que me presentan tarde, les bajo la nota. Y los que ya no presentan, pues no le pongo nota, ¿no? ¿No? Porque ese es parte del trabajo. Los que no presentan y también por los que faltan también, ¿no? Los que faltan mucho. Si ya faltan 4 o 5 veces, ya pues, ¿qué voy a hacer, no? Y a último, vienen los 2 últimos clases y me dice, pero apruébeme, ¿no? Pues no has venido en todo el curso, ¿cómo voy a aprobarte? ¿No? Entonces, eso también lo exigimos, aunque somos un grupo pequeño, un seminario pequeño y hay que considerar esas cosas, pero también hay que tomar en cuenta que no debemos relajarnos, ¿no? Porque si bien esto es una cosa interna, el estudio de todas maneras para el ministerio tiene que obligarme a también pasar por estas etapas de cumplimiento, ¿no? Esa es una de las cosas que tenemos de debilidad en el ministerio. Que hacemos las cosas así a la última hora, todo, ya, ya, ya. Y cuidado, eso es hacer mal el ministerio. Tiene que hacerse la cosa con tiempo, con seguridad y también pensando, analizando, ¿no? Pastoreando, aconsejando, dándole el perfil y qué cosa quieres hacer o qué en el Señor te ha puesto para la visión del trabajo en la iglesia, ¿no? Con una proyección, ¿no? Entonces, no, este domingo, ¿qué predico? Al siguiente, ya, esto que se me ocurre, ya está. No, es de acuerdo a un plan, a un trabajo. Esto no se aplica, pero debemos aplicarlo también. Es lo que se llama el calendario litúrgico, ¿no? Antiguamente lo hacían. En el mundo presbiteriano estaba, un pastor tenía que planificar todo, o por lo menos predicar por etapas, ¿no? ¿Qué va a predicar en 3 meses o en 4 meses, ¿no? ¿Qué plan tiene ahí? Objetivos y todo eso. Y en el año tenía todo un calendario donde está establecido enseñanza, mensaje, propuestas, proyecciones, ¿no? Y todo lo que corresponde a la tarea, ¿no? ¿No? Y por supuesto también el hecho de cuántos quieren alcanzar, bueno, ¿no? ¿Qué me propongo hacer con la iglesia? ¿No? O el número vamos a seguir igual, ¿no? Son 50, al año siguiente 50 y el año siguiente 50 y no pasan de 50, ¿no? Y decimos, sí, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, pero estamos dando vuelta. ¿Cómo nos proponemos de repente a subir, ¿no? De 50 a 70? Después al siguiente 90 o 100 y de luego pasar a 100, 120 y así. Y de repente cuando piensas está creciendo, ya ha crecido una iglesia y ya tiene una iglesia bastante grande, ¿no? Eso depende del trabajo también, ¿no? Pero también depende de las disciplinas que tengamos, ¿no? Y las propuestas y las proyecciones que hagamos en eso. No siempre se puede porque el trabajo aparte nos impide y si me dedico a tiempo completo casi no hago mucho porque de donde vivimos o el ingreso, ¿no? De todas maneras que si trabajas duro y que a fuerzas, de repente el ministerio te va a dar también y vas a tener que dedicarte solamente a eso, ¿no? Pero eso depende de cada uno, ¿no? Entonces, este consejo para
Para que ustedes vayan haciendo lo suyo y cuando tengan la oportunidad y el trabajo pastoral, pues vayan pensando en eso también, ¿no? Sí. Bendiciones entonces, hermano. Ahora sí. Nos vemos la próxima semana, hasta el lunes. No, lunes no, martes. Nosotros somos martes. ¿No? No somos Ha marcianos, pasado, Dios le somos bendiga, pastor, humanos. bendiciones, Dios le hermanos. bendiga, pastor, bendiciones, Dios le hermano. bendiga, Buenas hermano. noches, Buenas buenos noches. días. Bendiciones. Uy.